Hola, bienvenido a ¿Qué hago? Psicología y redes. En este video vamos a hablar sobre los miedos de la infancia, pero antes de comenzar con eso me gustaría hablar sobre los miedos. El miedo es una emoción natural, nos ayuda a prepararnos ante las amenazas o los peligros reales o imaginarios que puede haber en la vida. Sin embargo, dependiendo del nivel de miedo que tengamos, va a ser el tipo de respuestas que hagamos. Si tenemos un miedo pequeño, vamos a poder enfrentar la amenaza o el peligro. Sin embargo, si aumenta este miedo y se convierte en terror, lo más probable es que hagamos una huida ante esa amenaza. Pero si llega al nivel más alto de pánico, entonces lo que va a hacer es bloquearnos, no nos va a dejar reaccionar del miedo tan grande que sentimos. Puede existir algunas cosas alrededor de la crianza que podrían colaborar con este tema o no. Sí, y yo creo que entendiendo o partiendo del punto de que los miedos son esperables, o sea, no es como que en casa podamos hacer ciertas cosas para que nuestros hijos jamás sientan miedo, bueno, eso es totalmente como irreal, ¿no? Lo que creo que nos corresponde como adultos que estamos a cargo de algunos pequeñitos es identificar qué situaciones podrían detonar ya el terror o el pánico, ¿no? O sea, como ya incrementar este miedo de una manera no manejable o de una manera como totalmente desbordada, ¿sí? Y va sobre todo como alineado con dos cosas. La primera tiene que ver con la información, o sea, tanto visualmente como auditivamente, no sé, como que los contenidos que los niños puedan tener acceso a, pues están clasificados por grupo de edad y no es como nada más una casualidad. O sea, yo creo que si un niño muy pequeñito de repente ve una película, a lo mejor como de zombies, ¿no? Pues evidentemente que se va a quedar como con esas imágenes y con los gritos y con, ¿no? Y no va a saber cómo procesarlo. Es como el equivalente a pretender que un niño de 5 años pues maneje un coche, o sea, ni siquiera alcanza los pedales, es decir, todavía no tiene como la capacidad, ni siquiera a nivel de desarrollo neurológico, como para poder procesar toda esta información. Entonces creo que es muy importante que cuidemos a qué cosas acceden nuestros hijos dependiendo de la edad, ¿sí? Que tengamos como suficiente sentido común y criterio y además respeto como por las clasificaciones ya preestablecidas para que puedan acceder a eso. Y por otro lado, también, híjole, y a lo mejor es como un tema espinoso, ¿no? Eh, evitar evitar formar a nuestros hijos desde el miedo, desde la amenaza, desde el, ¿no? La famosa chancla, el cinturonazo, o sea, tanto el miedo a través de la violencia física, pero también a través como de, es que si no, viene el coco, o si no, el policía te va a llevar. O sea, si nosotros pensamos que meter miedo a nuestros hijos le va a facilitar como su formación, bueno, sin duda nos facilita, nos es como más cómodo a nosotros adultos que ellos a lo mejor obedezcan, porque con miedo pues todo el mundo baja la defensa. Claro. Pero creo que no se trata de eso. No se trata porque entonces no estás realmente formando. Estás asustando para conseguir una conducta deseada, pero no estás formando realmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Empiezan a moverse como motivador con el miedo, Uh -huh, no por lo que ellos realmente quieren, ¿no? uh -huh. Como mencionabas, hay distintos tipos de miedo de acuerdo a la edad. Más adelante vamos a subir un gráfico al respecto, donde explicaremos los diferentes tipos de miedo en la infancia. Pero bueno, los más frecuentes, cuando entre más chiquitos, ¿no? Pues, tiene que ver con ruidos extraños y Uh fuertes, -huh. las personas que no conocen, y se empieza, conforme van creciendo, se enfoca más en la familia, a lo mejor si los papás tienen problemas y en su fantasía se pudieran divorciar o se están divorciando. A lo mejor ansiedad de separación con alguno de los padres por alguna situación de riesgo que escucharon o algún cambio que están viviendo. Y conforme van llegando a lo mejor como hacia la pubertad, empiezan con miedos sociales, ¿no? Porque empieza a parar la imaginación, ya no hay tantos miedos de la oscuridad, los monstruos, Uh -huh. y empiezan a contactar con temas de su realidad que están buscando resolver, ¿no? Hay que empezar a ver los miedos como situaciones por comprender y resolver y no nada más como algo que tengamos que reprimir, ¿no? Y justamente partiendo de esto, Edith, yo creo que en casa lo que podemos hacer es primero identificar qué es lo que da miedo, ¿no? O sea, y aquí no importa si es como muy pequeñito, medianito, más grande o grandotote, ¿no? Pero los hijos tienen como ese común denominador, que a lo mejor les cuesta trabajo de pronto identificar sus emociones. Entonces el acompañamiento va a identificar cuál es el miedo que están teniendo y después identificar
como de dónde se origina ese miedo. O sea, si me da miedo la oscuridad, bueno, no es que la oscuridad sea mala o me haga algo, pero me acuerdo que alguna vez, estando a oscuras, me caí, me lastimé y después fui al hospital. Entonces asocio que el miedo a la oscuridad viene de un accidente que tuve y que me implicó dolor físico, por ejemplo, ¿no? Entonces identifico el miedo, identifico el origen, valido su derecho a sentir miedo, ¿sí? Está bien, y el miedo, acuérdense que tiene como una función protectora, entonces tampoco hay que invalidarlo porque si no ya no van a tener como esa protección para consigo mismos. Lo valido y le ayudo a que lo pueda poner en palabras. Si es muy pequeño, yo le voy a prestar mis palabras como para explicarle y que a través del lenguaje como que pueda ir procesando esta emoción para quitarle la carga afectiva. Y bueno, puedo encontrar también algunas estrategias para que después de que se haya ya verbalizado, él o yo, mamá o papá, ¿sí? Alguna técnica, alguna estrategia para que pueda canalizarlo y sacarlo. Puede ser a través simplemente como del juego, el juego típico donde los niños pueden como representar aquello que les está generando como este malestar. También puede ser, por ejemplo, no sé si han visto estos como la caja de los miedos, ¿no? En donde una caja muy decoradita, muy linda, y ahí lo dibujan el miedo o lo escriben y lo guardan en la caja y se supone que va desapareciendo, y a través de la fantasía también les ayudamos a que lo procesen. O a lo mejor con la varita mágica o la espada de la persona valiente y luchan contra lo que les da miedo, y al final cuando lo van venciendo podemos como a lo mejor hacerle su diploma, ¿no? De felicidades, campeón o campeona, lo lograste, venciste eso que tanto te daba miedo. Y también no pretendiendo que el miedo sea de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, hay que ir haciendo como estos pasos pequeñitos que se conoce como aproximación sucesiva, en donde, ok, un día damos un paso, al siguiente día, ya habiendo logrado el primero, damos un segundo paso, y cuando este se consolide damos un tercer paso hasta que finalmente podamos llegar a enfrentar totalmente aquello que tanto miedo daba, ¿no? Y eso, bueno, pensándolo como a nivel de casa. Pero ¿qué sucede cuando los miedos son como ya más grandes, no? Claro, si empezamos a ver que alguno de nuestros hijos empieza a presentar un miedo más frecuente o más intenso, o las dos, y que estas técnicas no están siendo suficientes como para acompañarlo en este miedo que tiene, tenemos que comprender que a través del miedo está expresando algún conflicto interno, ¿no? Que puede estar o no en la realidad, ¿no? Pero está en su realidad psíquica, y entonces a lo mejor va a requerir algún apoyo psicológico para que pueda trabajar y entender este miedo, ¿no? Y fortalecerse, salir de esta situación que lo trae atorado en ese momento, ¿no? Y entenderlo como justo un mensaje. Y bueno, pues aquí la verdad es que aunque hay como cierta universalidad en cuanto a los miedos, pues en cada situación es totalmente distinto, ¿no? O sea, hay particularidades. Les invitamos a que se sientan en la libertad y la confianza de ponernos en los comentarios, ¿tus hijos a qué tienen miedo? ¿Cuál miedo de ellos te ha costado como mucho trabajo manejar? ¿Cuál suele ser la estrategia que más te funciona? En fin, creo que si nos vamos nutriendo como comunidad a través de sus preguntas o de sus propuestas, bueno, sin duda que haremos que hago Psicología y Redes siga creciendo también como comunidad en Facebook. Y también les invitamos a que revisen nuestros servicios en el sitio en internet psicologiayredes.com. Muchas gracias.